Ok, estamos en la clase del 27 de noviembre del 2020 y vamos a continuar con el tema de guías de onda. En la clase pasada, pues, establecimos la parte de, estábamos viendo en los modos, ¿recuerdan los modos de transmisión, los modos de propagación, cómo se mueven los campos, cómo viajan en la onda? Y estábamos viendo los modos magnéticos transversales, que es aquellos donde el campo magnético es perpendicular a la dirección de propagación, pero no hacia el campo eléctrico. Estábamos viendo que una vez que se desarrollaron las ecuaciones, que son bastantitas por ahí que desarrollamos, llegamos a que la constante de propagación dentro de la guía de onda tiene una forma muy característica, que es esta que está aquí. La constante de propagación, que ya la conocemos, que es alfa más j beta, tiene esta forma donde depende, pues, de las dimensiones de la guía. Ahí están los parámetros A y B. Recuerden, es la guía rectangular, ¿verdad? Entonces tenemos ahí las distancias A y B. Y depende del número entero de medias longitudes de onda que se pueden presentar. Donde M era el modo vertical, N, el modo el horizontal, perdón, M es el horizontal porque es el que está relacionado con A. Y N es el número entero de medias longitudes de onda que aparece en el eje vertical. Y esa expresión que está ahí está relacionada con el término de K cuadrado, ¿verdad? Que aparece ahí mismo, que se puede ver K cuadrado como omega cuadrado mu epsilon. Hay alguna diferenciación, aunque es la misma variable en cómo se maneja el JK del K cuadrado, tienen alguna diferencia. Al hacerlo al cuadrado, pues ahí hay diferencia. Pero el K cuadrado, ya como es un cuadrado, es como ver la magnitud al cuadrado, ¿verdad? Entonces vean que es frecuencia y las constantes ahí involucradas. Y bueno, estábamos viendo que dependiendo de la relación que hayan con ellos, pues tenemos los casos de corte, que es justamente la frontera entre las dos situaciones de propagación y no propagación, ¿verdad? Que es cuando la constante de propagación da cero, donde no hay, donde la atenuación es cero y beta cero, ¿verdad? No hay propagación. Y es una frecuencia muy particular. Es una frecuencia exacta. Por eso tenemos un igual. Luego vimos el caso de la onda evanescente. Voy a avanzar a poner las diferentes puertas, porque esto ya lo vimos en la clase pasada, nada más estoy repasando, me pasé una. Programita a veces es medio lento. Más que esta presentación tiene muchas imágenes. Ok, entonces teníamos el caso de la onda evanescente, que es el caso donde el término K cuadrado es menor al otro término que está ahí. Entonces, cuando eso se da bajo esa condición, tenemos que JK es igual a alfa, o sea, es un número simplemente real. Entonces, lo único que hay es atenuación porque la constante de propagación es cero, lo que quiere decir que la onda no se mueve en ese caso. Y entonces ese es el caso que se llama evanescente. La onda evanescente es una onda que no se propaga. Tiene atenuación y no se propaga. Eso es algo curioso, ¿verdad? Porque entonces al no propagarse, al hacer beta igual cero, ¿verdad? Si consideramos una onda del tipo coseno de omega t menos beta z, y al hacer beta igual a cero, lo que tenemos es una onda que eventualmente tendrá algún cambio en el tiempo, pero que está atenuada. Está atenuada, y entonces no es una onda que nos sirva para los fines de pensar en su movimiento de onda, en su propagación, en su desplazamiento, que eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Simplemente, bueno, hay un campo ahí, pero el campo no se mueve. Entonces, al no moverse, no está transportando propiamente potencia de un lado al otro, ¿verdad?
Entonces, es un caso que se da ahí, es una onda evanescente. Es una onda evanescente, es como que se va deshaciendo la onda, ¿verdad? Como que se va difuminando, se va esfumando la onda. Ok, entonces eso es lo que tenemos ahí. Y eso es para el rango de frecuencias menores a la frecuencia de corte. El otro caso, que es el caso que más, digamos, nos interesa para efectos de propagación, es el caso de propagación, que es cuando básicamente tenemos que K cuadrado es mayor que esta parte. Entonces, cuando eso se da, ahí sí, tenemos propagación y casi que mágicamente la atenuación desaparece. Y entonces es un caso sumamente interesante, porque entonces la guía de onda o propaga o no propaga, ¿verdad? Básicamente tenemos eso. Entonces aquí sí hay propagación, no hay atenuación, entonces se convierte en un medio ideal. Y esa es la parte muy, muy interesante que tenemos ahí. Entonces tenemos la constante de propagación, beta, va a ser de esta forma, ¿verdad? Obviamente, como K es mayor, pues sale un J, pero vean que esto es J beta, entonces simplemente beta como tal es la magnitud. Ya sabiendo que K es mayor que lo otro, bueno, va a ser así. Y eso se da en un rango de frecuencias superior, por eso omega C superior, a la frecuencia de corte que tenemos ahí. Entonces, esos son los casos que tenemos para la guía de onda, vistos ahorita para el modo MT, aunque vamos a ver que eso existe, digamos, también para los otros modos. Y los cuales son, bueno, este modo, ¿verdad? Son modos de propagación. Ok, entonces hablábamos de la frecuencia de corte, ¿verdad? Que es la frecuencia que me marca esa división que vamos a tener ahí. Ahí está en hertz, simplemente dividiendo entre 2 pi, es la misma expresión. Y en esto fue lo que quedamos la vez pasada. Podíamos jugar un poquito sacando algunas relaciones con algunos valores que les llamamos valores prima ahí, ¿verdad? O VP prima, que sería la velocidad de propagación fuera de la guía de onda, o sea, en el ambiente en que está la guía de onda, mientras que pues sí podemos tener eventualmente una velocidad de propagación dentro de la guía de onda diferente. Igual la longitud de onda, ¿verdad? Entonces se puede ver con referencia a la velocidad de propagación fuera. Entonces esos valores prima se ven de esa forma. Entonces ahí, bueno, ahí teníamos la longitud de onda que se da dentro de la onda como tal, ¿verdad? Y bueno, teníamos que el modo MT11 es el modo MT con la menor frecuencia de corte o lo que involucra el mayor longitud de onda. Y habíamos definido, aquí fue donde quedamos, no en el anterior, un par de valores también ahí. El beta como tal lo podíamos sacar a partir de lo que llamaríamos un beta prima, que sería el beta, pues también en el dieléctrico en el cual está inmersa la onda, o sea, afuera, según los materiales. Pues estamos considerando una guía de onda que simplemente aparece por ahí, ¿verdad? Y la ponemos. Entonces, está expresada de esa manera y podemos llevar ¿cómo se llama? El valor ahí, usarlo como referencia. Y esa es la constante que vamos a manejar en ese punto, ¿verdad? Básicamente eso es lo que vamos a tener ahí en ese caso. Y podemos expresar inclusive la constante de atenuación alfa para el modo evanescente, se puede expresar ahí. Son como otras relaciones ahí que está bien utilizarlas. Es relación matemática que no aporta nada nuevo conceptualmente, simplemente son herramientas, fórmulas ahí que nos pueden servir en algunos casos. Solo que estas están en términos de esa frecuencia de corte, ¿verdad? Entonces tenemos ahí a FC como tal. Y eso es lo que vamos a tener ahí. Y luego la velocidad de fase, ¿verdad? Que ya esta sí se va a dar dentro de la onda, dentro de la guía de onda, es omega sobre beta prima, ¿verdad? Entonces vean que son velocidad de fase y longitud de onda en la guía, ¿verdad? Dentro de la guía, expresados de esta manera.
Aquí es importante que no confundan los términos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que tenemos la guía de onda y entonces tenemos algunos términos que son propios, velocidad de propagación, lambda, beta que podemos tener en la guía, y fuera de la guía tenemos los valores velocidad de propagación prima, lambda prima, beta prima, que son valores fuera de la guía, en el material en que está. Ok, ahora, la impedancia intrínseca en la guía se puede obtener a partir de la ecuación 22. La ecuación 22 son aquellas que son 4 ecuaciones que me dicen los distintos modos. Entonces que teníamos 22A y 22B y demás. Y entonces se puede decir que se puede sacar como el EX sobre el HY, que son los que están relacionados por aquello de la perpendicularidad, ¿verdad? O menos EY sobre HX, con un menos ahí que tiene que ver con la dirección. Eso lo habíamos discutido cuando discutimos impedancias intrínsecas en términos generales. Y se puede ver, digamos, cuando uno toma de las ecuaciones 22, son ecuaciones grandes ahí, al final le queda uno como beta, omega, epsilon o de esta expresión. Mu epsilon es 1 menos fc sobre f al cuadrado. Entonces, hay una impedancia ahí que es para el modo. Y que es una impedancia distinta de la impedancia que está afuera, ¿verdad? Que vean que ya esta impedancia no depende únicamente del medio. Nosotros siempre veíamos las impedancias como que dependen nada más del medio. Aquí no. Aquí tenemos la frecuencia de corte. Y la frecuencia de corte pues está influenciada por las condiciones del medio y demás. Entonces no es una impedancia que dependa únicamente del material. Ok, entonces a partir de ahí pues se define igual el eta prima, que sería la impedancia intrínseca, ¿verdad? En el medio, o sea, fuera de la guía. Y ahí tenemos otra ecuación que se puede utilizar, otra de las ecuaciones. Y entonces hay que notar que esos valores prima son diferentes de los valores que no son prima, ¿verdad? Que unos son fuera de la guía y otros son dentro de la guía, básicamente. Y es el resultado de lo que hace el confinamiento, ¿verdad? Entonces, las primeras, las que tienen el apóstrofe, ¿verdad? Las primas, son características del medio dieléctrico no delimitado. Eso es importante que quede claro ahí, que es no delimitado por la guía de onda, o sea, el medio donde está afuera, ¿verdad? Y básicamente eso es lo que tenemos ahí. Ok, entonces básicamente eso es lo que tenemos. Listo, entonces, ahí ya tenemos la descripción de lo que es el modo MT. Y bueno, las que no tienen son las que están delimitadas por la guía de onda, ¿verdad? Propiamente dentro de la guía. Entonces, listo. Ya ahí con eso tenemos una descripción de cómo son los modos, cómo se propagan, podemos calcular parámetros, entendemos que hay una frecuencia de corte, antes hay, o sea, una frecuencia más baja hay una onda evanescente, a una frecuencia mayor tenemos propagación, y tenemos los parámetros que nos dicen cómo es dentro ahí. Ahora, ¿cómo se ven esos campos dentro de la guía? Una distribución de campos en el modo MT, en este caso, se puede ver, bueno, va a depender de los índices que uno tenga, ¿verdad? Por ejemplo, vean aquí en esta guía. M igual 2 y N igual 1. Recuerden que cada parámetro es un múltiplo entero de medias longitudes de onda que se establecen en las dimensiones. M en el eje horizontal, siempre que es el valor mayor, siempre la guía de onda se representa de esa manera. Y N, las medias
longitudes de onda que se presentan en el eje vertical. Entonces, a partir de ahí, ¿qué ve uno? Con m igual 2, hay dos medias longitudes de onda, ¿verdad? Que uno, pues, las puede ver, digamos, viéndolas en magnitud. Aquí hay media longitud de onda y aquí hay media longitud de onda. Entonces, ahí tenemos las dos medias longitudes de onda, m igual 2. Acá, con n igual 1, tenemos tenemos una media longitud de onda. Por la forma en que se establecen, digamos, y eso también lo da la observación, la media longitud de onda está dada así. Bueno, ahí me pasé. Bueno, podemos verla aquí, ¿verdad? Esa es una media longitud de onda. Que es la forma en que se establecen los campos. Entonces, aquí tenemos esa media longitud de onda y aquí tenemos la otra media longitud de onda. De ahí se generan patrones, de manera que, digamos, del cruce de ellos, se tienen puntos donde hay mayor concentración de campos y puntos donde hay menor concentración de campos. Aquí, por ejemplo, se establecen dos puntos donde hay mayor concentración de campos, que es donde pues se cruzan, digamos, esos valores que están ahí. Esto desde el punto de vista de una vista perpendicular, ¿verdad? Es un punto de vista perpendicular. Nosotros lo dedujimos para campos eléctricos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí están los de campos eléctricos y siempre se cumple, bueno, para campos magnéticos tiene que haber perpendicularidad, o sea, el total tiene que haber perpendicularidad, que son estos que se dan aquí. De hecho, aquí está la leyenda, ¿verdad? El campo eléctrico es la línea continua gruesa y la línea punteada son los campos magnéticos, que se van a dar en ese punto. Si uno ve una lista lateral, vean que aquí está Z, este es cómo avanza, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues hacia arriba tendríamos igual al eje Y X estaría pues ingresando, ¿verdad? De aquel lado. Entonces, en ese caso, la forma en que los campos, digamos, van moviéndose, se van desplazando y van avanzando, es, es sumamente interesante, digamos, el patrón que se define a partir de ahí. Y entonces se forma este patrón que está acá. Tenemos una máxima concentración aquí en el medio, ¿verdad? Que está ahí. Entonces aquí es donde hay más líneas. Ven que aquí es donde se reúnen más líneas. Que por las condiciones variables en los campos y en el tiempo, ¿verdad? En algún momento entra, que es esto, va aquí en ese sentido, y en otro momento va hacia atrás, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con el campo magnético? Porque recuerden que los campos van variando, o sea, así como un campo en un momento es positivo, en el otro medio ciclo, como es negativo, ¿verdad? Cambia. Entonces, de igual manera, los campos van cambiando su polaridad, ¿verdad? Cada media onda van variando su polaridad. Por eso es que aquí tenemos un campo que se mueve en ese sentido, ahí está la flecha, y luego un campo que va hacia atrás, y luego otra vez un campo que se mueve en el otro punto, ¿verdad? Vean que aquí el campo por ejemplo, aquí se va moviendo aquí, la flecha va para allá, y después aquí se mueve al revés. Entonces tenemos esa alternancia que se mueven para un lado y para el otro. Y esa es la forma en que se van dando los campos. Por aquí hay otra forma, digamos, de cómo se van dando. Entonces, por ejemplo, para un modo TM 1,1, ahí tendríamos solo media longitud de onda, ¿verdad? En el punto. O sea, en este caso, ¿verdad? La forma en que cada uno, ¿verdad? Porque es 1,1, m igual 1, n igual 1. Entonces, bueno, como vista lateral, entonces solo se va a formar
un punto intenso como este, ¿verdad? Se va a formar aquí en el centro. Entonces, el campo eléctrico, básicamente eso viene de que viene por acá y hace esto, ¿verdad? Una media longitud de onda. La otra media longitud viene por acá. Entonces, hay una alta concentración en el medio, propiamente en el centro de la apertura. Lo cual, digamos, aquí el patrón en la vista lateral es muy similar al patrón que se ve aquí, ¿verdad? La forma en que se ve. Y luego cada media longitud de onda igual va a ir cambiando. Aquí casi no se ven las flechitas, bueno, ahí anda la referencia, pero casi no se ven, pero lo que va haciendo es eso y esto es lo que va haciendo es moviéndose hacia el otro lado. Visto desde arriba, que sería esto, digamos, esta vista que está aquí, ¿verdad? Es el corte que se ve aquí. La vista 2 es el corte, digamos, entonces viéndolo aquí. La vista 3 es la vista superior, donde se ve precisamente los campos y la forma en que se van dando. Cuando tenemos un campo 2-1, entonces que es un campo como este, ¿verdad? Es un TM21, en ese caso, entonces estamos hablando de algo similar. Vean que es el mismo caso. Tenemos los dos spots, entonces tenemos el movimiento, que vean que aquí la vista lateral no cambia. Sin embargo, sí cambia la vista desde arriba. O sea, la vista que yo tengo viendo desde arriba, entre estas dos sí cambia. ¿Por qué? Porque lo que cambia de pasar de un 1-1 a un 2-1 es tener dos medias longitudes, bueno, pasar de una media longitud de onda a dos medias longitudes de onda, lo cual da 2 puntos de concentración, ¿verdad? Entonces, visto desde arriba, ahí sí yo logro ver que aquí voy a tener uno y aquí voy a tener el otro punto de concentración de campos, que es donde coinciden los diferentes valores. Ahora, obtener, digamos, figuras precisas de la distribución de campos en una guía de onda no es sencillo. Generalmente se usan simulaciones para poderlo ver. No es sencillo, sin embargo, uno sí debería pues, poder reconocer adecuadamente, digamos, por lo menos cuando corresponden a un modo o a otro, ¿verdad? Cuando corresponden a un modo u otro, entonces eso sí, sí es importante, digamos, poderlo reconocer, poder reconocer la diferencia entre un gamma 2.1 o un gamma 1.2, ¿verdad? Eso se puede ver, digamos, que a vista simple, por así decirlo. Ok, y con esto cerraríamos lo que son los modos MT. Para contrastar un poquito lo que tenemos ahí con los modos ET, que es los que vamos a ver. Ahorita, y eso tal vez es importante también decirlo, este es un modo MT, porque habíamos dicho que el campo magnético, el magnético transversal, solo está de manera perpendicular a la propagación. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que dibujar el campo magnético, bueno, aquí están las líneas, ¿verdad? Son las líneas estas punteadas que van ahí, que rodean, ¿verdad? Porque al final de los campos totales sí se necesita que haya perpendicularidad. Pero si eso es lo que tenemos ahí, para el campo magnético, por ejemplo, ¿cómo lo dibujo yo en esta vista? Bueno, esta es la dirección de propagación. El campo magnético tiene que ir perpendicular a la dirección de propagación. Entonces, la única manera en que yo lo puedo dibujar es que el campo magnético es así, ¿verdad? En todos los puntos, así es como se ve el campo magnético. Simplemente. Son círculos planitos, ¿verdad? Son como aros que están ahí. Vistos perpendicular, bueno, sí, aquí de lado, porque la propagación de la onda siempre es esta,
Entonces estamos hablando de que si la onda se propaga en esta dirección como tal, entonces las líneas de campo magnético, transversal magnético, ¿verdad? O sea, las líneas de H son estas. Esas son las líneas. Y en todo punto, eso es lo que vamos a tener. ¿Qué va a ir variando? Va a ir variando su sentido de rotación. A veces giran para un lado, a veces giran para el otro. Y su intensidad eventualmente. Eso es lo que cambia. Pero lo único que vemos es eso, las líneas de campo magnético. De igual manera, digamos, aquí uno lo que vería son esas líneas que están ahí, aquí también. Pero el campo eléctrico sí tiene la capacidad o la propiedad, o no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero sí tiene la componente en dirección Z, eso lo habíamos dicho. Por eso es que el campo eléctrico sí tiene líneas que vean que se mueven hacia adelante y hacia atrás. ¿Quién le da la posibilidad de tener líneas hacia adelante y hacia atrás? El hecho de que pueda tener componente Z. Entonces aquí hablamos de que H tiene componentes HX y HY, nada más. Mientras que el campo eléctrico sí tiene componentes EX, EY y EZ. Y entonces el hecho de que tenga componentes EZ es lo que le hace poder tener componentes a lo largo de Z. Mientras que H está confinado a hacer líneas verticales en estos discos. Entonces eso es importante que lo tengan claro. Entonces a partir de ahí uno puede reconocer, si en un dibujo adecuado, ¿verdad? Uno puede reconocer cuál es una distribución de campo de un modo TM, transversal magnético. Entonces, bueno, ahorita vamos a empezar a ver el otro modo, el ET, el eléctrico transversal, que es como la contraparte de este. Pero aquí están las claves para poder reconocer un campo u otro, ¿verdad? Eventualmente se les pueden presentar diferentes distribuciones de campo en guías de onda y sí deberían de poderlas asociar adecuadamente a partir de estas características, ¿verdad? Obviamente los campos tendrían que estar bien identificados y demás, pero es algo que es posible. ¿Okay? Entonces eso para que lo tengan claro por ahí. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces avancemos. Ahora, los modos de los eléctricos transversales, ley minúscula T. Entonces, vamos a pasar un poco por los mismos pasos que se recorrieron para determinar el MT. Va a ir un poco más rápido por ahí en algunas cosillas, porque es básicamente el mismo procedimiento que se utilizó antes. Es lo mismo, pero diferente. Entonces, el modo ET, el campo eléctrico es transversal a la dirección de propagación de la onda. Por lo tanto, y pasa similar, ¿verdad? Si yo veo la onda hacia lo largo, ¿verdad? Que la onda viaja en este sentido, o sea, esto es Z y para arriba es Y. Entonces, ¿qué puedo decir del campo eléctrico? De que son líneas, van a ser líneas así. Estas son las líneas que va a describir el campo eléctrico. Así como en el otro era el campo magnético, en este va a ser así. Y obviamente, pues sí vamos a poder tener líneas de campo total que vayan así, ¿verdad? Eventualmente, para campo magnético. ¿Por qué? Porque el campo magnético sí puede tener ahora componente Z. Entonces, por eso les decía que es lo mismo pero diferente, ¿verdad? Entonces se fija EZ igual a 0, es la característica que queremos ver. Entonces solo nos queda EX y EY y nos quedan HX, HY y HZ, ¿verdad? HZ, perdón. Entonces, bueno, empleando las ecuaciones 19 y 22, esas son las ecuaciones grandotas que originales que teníamos que ya usamos y aplicando condiciones de frontera que nos decían que los campos en la superficie de la guía de onda, por ser un buen conductor, son 0. ¿No? Entonces aquí, bueno, se va a repetir, ¿verdad? Bueno, condiciones de frontera resultan el hecho de que las componentes tangenciales de eléctrico, ¿verdad? Deben ser continuas en las guías de onda. Y entonces, digamos que son las mismas condiciones aplicadas ahora, ¿verdad? X en 0,
en los extremos. Es lo mismo, ¿verdad? Campos eléctricos 0 aquí, aquí, aquí. Los campos tangenciales, ¿ok? Tangenciales es que es paralelo a la superficie, o sea, el campo de acá es 0, ¿verdad? Eventualmente sí puede llegar un campo aquí que no sea 0, o sea, eso puede existir como tal, pero el campo tangencial tiene que ser 0. Entonces se aplica eso, y bueno, avanzando un poquito a las condiciones que ya teníamos, entonces, aplicándolo aquí a ecuaciones 22 y 40 que ya se habían obtenido previamente, donde básicamente lo que hacemos es aplicar lo que ya decíamos, que las componentes evaluadas, eso se hizo antes, nos da que en y igual 0 y y igual b, que son las fronteras, y en x igual 0 y x igual c, estos campos me van a dar 0. Son los campos de h en z que tienen que ser 0 en estos casos, por pues también condición de frontera. Recuerden que la condición de frontera aplica para e y para h. Entonces, pues en la ecuación 19, que aquí esa sí la puse acá porque no era tan grande, se imponen esas condiciones y se da uno cuenta entonces que la ecuación hz, que era la que me decía la propagación, me da aquí la ecuación 42, se puede ver de esta manera, porque básicamente pues se eliminan algunos puntos y sustituimos lo que ya habíamos obtenido, m pi x, n pi y, ¿verdad? Y las dimensiones. Es una ecuación muy similar a la que ya teníamos para el campo eléctrico, no es idéntica, pero es bastante similar. Y entonces, aplicando las otras condiciones, llegamos acá, a la ecuación 43. La ecuación 43 es importante porque me define entonces cómo son los campos, ¿verdad? EX, EY, HX y HY. En términos de, pues, todos los otros términos que están ahí. Aquí tenemos los términos. Aquí hay una diferencia con lo que habíamos obtenido para el campo eléctrico. En el campo eléctrico, todas las ecuaciones habían quedado con funciones seno. Entonces, al ser funciones seno, nosotros teníamos una limitante por ahí, y era que los índices no podían ser 0, porque si no, se me hacía 0 la expresión. Y eso, pues, no tiene sentido, ¿verdad? Porque nosotros queremos ver la propagación, ¿verdad? ¿Cómo se ve? Entonces, no tiene tanto sentido eso. Pero aquí sí pueden ser 0, porque eventualmente si m es 0 o n es 0, la expresión no se me hace 0, ¿verdad? Porque si m es 0, el coseno me da 1, eventualmente ahí. Y entonces se puede jugar ahí. Entonces, digamos, no todos los términos se hacen 0. Eventualmente n en algunos casos también puede ser 0, ¿verdad? Porque nuevamente coseno de 0 no se me hace 0. Es que en las ecuaciones anteriores, si uno las revisa, eran con funciones seno, entonces todo se hace 0. Aquí no, aquí sí hay una diferencia, entonces los índices pueden ser así, pero el significado es el mismo, digamos, son el número de variaciones de medio ciclo en la sección transversal XY de la guía. Es como la misma interpretación, ¿verdad? Entonces también vamos a tener frecuencia de corte, longitud de onda de corte, constante de fase, velocidad de propagación y longitud de onda, ¿verdad? Igual que en los modos MT. Entonces vamos a tener, digamos, las mismas características de las ecuaciones de 36 a 40. Pero lo que sí hace diferencia acá es que en los modos ET, entonces los índices sí pueden ser 0, no simultáneamente, eso sí, porque digamos, si nos devolvemos acá, nos damos cuenta que si son simultáneamente, sí se me anulan los campos. En los casos anteriores no podían ser 0 porque se me anulaba la ecuación siempre.
Digamos, con solo uno que fuera cero, porque eran los factores trigonométricos eran senos, entonces con uno que se hiciera cero se anulaba. Aquí, si uno es cero, sobreviven algunos campos, pero no se muere todo, ¿verdad? Por así decirlo. Eso sí, si n y m son ceros simultáneamente, todos los campos se hacen cero. Y eso es lo que no puede ser. Por lo tanto, acá los índices mn, ¿verdad? Pueden ser 0, 1, 1, 0. Lo que no pueden ser es 0, 0. 0, 0 es lo que no puede ser porque me anularía todo. Entonces no tiene sentido en ese caso. Entonces no pueden equivaler a 0 al mismo tiempo, ¿verdad? Porque forzaría a que todo sea 0. Y eso no lo queremos, ¿verdad? Entonces, los modos ET10 y ET01, ¿verdad? Porque usamos la misma nomenclatura, ETMN, pueden ser el modo menor, ¿verdad? Dependiendo de las dimensiones. Aquí es algo interesante, bueno, como les decía, se usan las mismas ecuaciones para velocidad de fase, frecuencia de corte y demás. Ya habíamos visto cómo la frecuencia de corte de los modos MT, la más baja era la 1,1. Aquí uno ve que entonces los modos ET10 y ET01 son de los más, van a ser los más bajitos, ¿verdad? Y yendo un poquito, afinando un poco los números, tenemos que la guía de onda está definida algo así. Tiene que este valor es A y este valor es B. Es la definición que se suele utilizar. Por lo tanto, es muy fácil ver que A es mayor que B. Entonces, como es lo común, que se ponga de esa manera, entonces 1 sobre A cuadrado pues va a ser menor que 1 sobre B cuadrado, ¿verdad? En la ecuación 36, que esta es la ecuación que define eso, ¿verdad? Y viendo que los modos más bajos son ET10 y ET01, o sea, cuando o n es 0 o m es 0, solo uno de ellos dos, ¿verdad? Entonces tenemos dos casos. Tenemos, por ejemplo, tenemos frecuencia de corte. Voy a borrar un poquito acá. Vean lo siguiente. Tenemos frecuencia de corte, por ejemplo, del modo 1, 0. 1, 0, ¿qué quiere decir? M igual 1, N igual 0, ¿verdad? Entonces, V' medios sobre la raíz M1, N igual a 0, ¿verdad? Entonces, es una raíz de 1 al cuadrado sobre A al cuadrado más 0. Y de ahí, entonces, ¿qué pasa? Sale A, ¿verdad? Entonces, esto termina siendo VP cuadrado entre 2 por, bueno, sobre A. Sale de ahí. Y de forma similar, la frecuencia de corte para el modo 0,1, ¿qué va a salir? Aquí no era prima. No era cuadrado, era prima. Entonces, esto era prima, ¿verdad? Y del otro caso, lo que vamos a tener ahí es que en el otro modo vamos a tener velocidad de propagación prima sobre 2b. Ven que es una frecuencia de corte para el modo 1,0 y otra frecuencia para el modo 0,1. Sin embargo, dado que A suele ser mayor que B entre esas dos frecuencias de corte, o sea, cuando yo comparo estas dos, velocidad prima sobre 2A, y esta es la frecuencia de corte del modo 1,0, entonces uno se da cuenta que como A es mayor, divide entre un valor mayor, ¿verdad? Entonces esto va a ser menor. Entonces tenemos que la frecuencia de corte del modo 0,1 es la más grande. Pero la frecuencia de corte, aquí me faltó un igual, del modo 1,0 es la más pequeñita. Y dado que la guía de onda funciona como un filtro, pasa altas, a nosotros nos interesa saber cuál es la menor frecuencia de todas
en la cual la guía de onda va a funcionar para cualquier modo. O sea, ¿cuál es la mínima frecuencia? Ya lo habíamos visto para la frecuencia, para el caso de MT. En MT las frecuencias más bajas eran para los modos, para el modo 1.1. Aquí es una frecuencia inclusive más pequeña. Y de estos dos, la más pequeña es la del modo 1.0. Por lo tanto, ¿verdad? El modo 1.0, aquí está, ¿verdad? La frecuencia de corte de T del modo 1.0 es menor que la frecuencia de corte del modo T01, que es este valor, ¿verdad? Entonces, la frecuencia de corte del modo de T10 es menor que la del modo 01. ¿Qué quiere decir eso? Ya sabemos que las frecuencias de corte de los modos ET son menores que las frecuencias de corte de los modos MT. Y dentro de las frecuencias de corte de los modos ET, que son las menores, la del modo 1.0 es la más pequeña. Eso lo que quiere decir, básicamente, es que la guía de onda funciona a partir de esta frecuencia. Esa es la frecuencia que marca el punto más bajo de funcionamiento de la guía de onda. Por lo tanto, ese modo es que se le llama el modo dominante de la guía, la cual tiene importancia práctica. ¿Por qué? Porque abajo de eso, la guía nunca va a transmitir nada, pero arriba de eso sí lo va a hacer. Entonces, ese es el modo dominante y ese es el modo, digamos, relevante, porque dentro de las distintas frecuencias de corte que podemos tener, esa es la frecuencia de corte más bajita de todas. Por lo tanto, eso es relevante. Entonces, anótenlo, ténganlo por ahí claro, ¿verdad? Primero, el concepto del modo dominante, que es la frecuencia de corte más baja para la guía en su totalidad. Por eso engloba de las del modo MT y las del modo ET. Y dentro del modo ET la más baja. Entonces es la frecuencia a partir de la cual la guía funciona. Y eso es el modo dominante, ¿verdad? Y tiene una importancia práctica de porque es la frecuencia a partir de la cual la guía funciona, ¿verdad? Entonces eso es relevante. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, entonces si no hay preguntas, ya es la 1:51. Hagamos la pausita acostumbrada. Hacemos la pausa acostumbrada, venimos a la exposición que tienen compañeros para el día de hoy y después pues, seguimos con el tema de guías. Voy a compartir la presentación. Perfecto, pues vamos a escuchar la presentación. Bueno, aquí creo que la están viendo, ¿verdad? Ya ahí se ve a pantalla completa, lo más bien. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Somos el grupo formado por Kelly y Sofía, y nosotros les venimos a hablar un poco de lo que son acoples de líneas de transmisión. Y bueno, nada más recordar que la razón por la que queremos tener acoples es porque de esta forma toda la energía que da la fuente es consumida por la carga. Bueno, no por la carga, sino por la red. Entonces vamos a ver cuál es la agenda de hoy. Primero vamos a mencionar algunos de los métodos de acople. Dos de estos métodos son ya los que vimos ya en clases. Y nosotros nos vamos a enfocar en otro método que es con elementos discretos. Y bueno, hay tres tipos de estos, este método, perdón, tiene tres tipos. Entonces tenemos el acoplador tipo L, el tipo T y el tipo Pi. Y finalmente vamos a mencionar algunos otros métodos que son utilizados más que nada para el acople de antenas.
Y bueno, como les mencionaba, nosotros ya vimos dos de estos métodos en clases. El primero es el transformador de pi-cuartas, el cual, bueno, si recuerdan, consistía en agregar un pedazo de línea de largo pi-cuartos, de manera que la impedancia de entrada entonces fuera equivalente a la impedancia característica de la línea, que esta siempre es la condición que vamos a querer. ¿Cuál es una desventaja de este método? Bueno, como vimos en clases, la mayor desventaja que tiene este método es que normalmente se tienen impedancias que son poco prácticas comercialmente. También otra desventaja que surge es que tiene un ancho de banda pequeño. Una forma de solucionar esto es normalmente poner más de un transformador de pi-cuartos, o sea, poner varios transformadores en paralelo. Pero como les dije, no suele ser práctico, para ya aplicaciones comerciales. Y bueno, otro método de acople que tenemos es el acople con stops, que sabemos que es colocar pedazos de línea de transmisión que pueden terminar en cortocircuito o en circuito abierto. Y bueno, una desventaja de usar stops es que cuando normalmente se quiere mantener lo más cortos posible, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica esto? Implica que los stops pueden tener, igual que el transformador de pi-cuartos, pueden tener como largos que no son comercialmente útiles o que no pueden, tal vez difíciles de implementar, digamos. Y también, como sabemos, el largo va a depender de la frecuencia de operación. Entonces, otro método que surge es el acoplamiento con elementos discretos. Bueno, ¿qué son elementos discretos? En este caso van a ser capacitores e inductores. Esto debido principalmente a que se quiere que no haya disipación de potencia, ¿verdad? Entonces, como los inductores y los capacitores idealmente son puramente reactivos, es decir, no consumen potencia. Por eso no usamos resistencias como tal. Y vamos a ver que hay tres tipos básicos, porque bueno, puede haber más que se derivan de estos, tres configuraciones que se pueden hacer con los elementos discretos. Si se fijan en la imagen de abajo, si nosotros cortamos aquí y nada más vemos Z2 y Z1, esto sería un acople tipo L, mientras que si cortamos aquí y vemos nada más Z3, Z2 y Z1, tenemos un acople tipo T. Y por último, si quitamos Z1 y solo vemos Z4, Z3 y Z2, tenemos un acople tipo Pi. Y bueno, vamos a hablarles un poco más en detalle de cada uno de estos y también vamos a hacer ejemplos de cada tipo. Perdón. Ok. Entonces, el acoplador tipo L, como les mencioné anteriormente, utiliza solo dos elementos, ¿verdad? Que pueden tener dos configuraciones a su vez, que es una en paralelo y una en serie, de esta forma, o al revés. Y bueno, vamos a ver que como cada X puede ser tanto un capacitor como un inductor, entonces van a surgir varias posibilidades. ¿Qué es algo importante de esto? Que bueno, normalmente X1 y X2 tienen signos opuestos. Esto debido a que son reactancias, una es inductiva y una es capacitiva. Y bueno, cuando la impedancia de carga y la impedancia de línea son completamente reales, entonces vamos a tener estas igualdades de acá. Y bueno, como les digo, vamos a ver cuáles son las configuraciones en las que se subdivide el tipo L. Tenemos como un inductor, un capacitor de esta forma, viceversa, y bueno, las cuatro posibles formas que ustedes ven aquí. Y cada una de estas formas va a tener una región de operación, que es, digamos, el equivalente a la región prohibida que vimos para los stops. Bueno, es algo similar, solo que, digamos, si están fuera de la región que le corresponde, no funcionan. Entonces, bueno, aquí vemos la carta de Smith. Bueno, un detalle muy importante es que si se fijan bien en esta carta de Smith, es un poco diferente a la que estamos acostumbrados a utilizar. ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, vemos que está mucho más densa, ¿verdad? Tiene muchas más líneas. Y esto se debe a que esta es una carta de Smith tipo YZ.
nosotros simplemente usábamos la carta de Smith tipo Z, que es la carta de impedancias. Pero existe la carta también solo de admitancias, que es como reflejarla, ¿verdad? Entonces, la combinación de ambas resulta en esta carta de Smith bastante compleja, pero claro que es mucho más completa de lo que son las otras dos por aparte. Y bueno, estas configuraciones, estas zonas, nos van a ser muy útiles para determinar qué configuración tenemos que usar para el acople que queremos realizar. Entonces, como les dije, se puede usar tanto un capacitor como un inductor. Pero, ¿cómo sabemos cuál usar? Este cuadro de aquí, en realidad, es el que explica de manera más sencilla cuál usar en qué momento. Y ya vamos a ver qué significa con el ejemplo, porque tal vez viéndolo así es un poco, o sea, como que no tiene mucho sentido, pero con el ejemplo va a tener mucho más sentido. Pero básicamente, cuando nos encontramos sobre un círculo de impedancias, y si rotamos en sentido horario, entonces vamos a tener que poner un inductor en serie. Mientras que si es sentido antihorario, entonces un capacitor. Mientras que si estamos en el círculo de admitancias, va a ser al contrario y en paralelo. Y como les dije, bueno, esto nos va a ser muy útil para este ejemplo que vamos a hacer aquí. Básicamente el ejemplo lo que dice es que se quiere encontrar los valores de L y de C, o sea, un circuito equivalente tipo L, pero vean que no nos dicen como la configuración, no sabemos qué tiene que ir dónde. Y eso lo vamos a ver con cómo se resuelve. Entonces, se quiere encontrar un circuito tipo L para acoplar una impedancia de carga de 100 ohmios. Bueno, es puramente real en este caso. Lo elegimos de esta forma más que todo para que sea más sencillo de entender, pero perfectamente puede funcionar también para impedancias de carga complejas. Por otra parte, la línea de transmisión tiene una impedancia característica de 50 ohmios y la frecuencia es 100 MHz. En este caso sí es importante conocer la frecuencia de operación porque queremos saber cuál es el valor de L y cuál es el valor de C. Entonces no podemos dejarlo, o sea, sí se puede dejar en términos de, pero si queremos un valor exacto tenemos que saber la frecuencia del sistema. Lo primero que hacemos entonces es calcular las impedancias normalizadas. Como ven aquí tenemos la impedancia de carga normalizada, que en este caso es 2, y bueno, la impedancia de la línea normalizada va a ser 1, ¿verdad? Entonces se los voy a mostrar cómo se hace paso a paso. En la siguiente diapositiva ya está la respuesta final, pero me gustaría que lo vieran cómo se realiza paso a paso, porque tal vez tiene más sentido. Sí están viendo la carta de Smith, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Ok. Entonces, bueno, habíamos dicho que ZL normalizada era 2, entonces vamos a ubicar ese punto en la carta de Smith, que estaría aquí. Y bueno, este es ZL. Y Z en la impedancia característica normalizada es 1, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo aquí. ¿Cuál es la idea del acople? La idea del acople es que esta impedancia de carga sea exactamente igual a esta. Es decir, nos tenemos que mover en la carta de Smith de forma que empecemos aquí y lleguemos acá. Entonces, bueno, sin dibujar nada, claramente la forma más fácil de llegar aquí, de aquí a aquí, es moverse por esta línea amarilla que les acabo de trazar. ¿Qué significa eso? Como ven, estamos sobre el eje real, completamente real. Entonces, esto simbolizaría poner una resistencia. Y claro, si lo pensamos, tiene sentido, ¿verdad? Queremos acoplar 50 ohmios con una resistencia de carga de 100. Entonces, bueno, alguno podría decir, simplemente ponemos otra resistencia aquí en paralelo de 100. Entonces ya tenemos 100 y 100 en paralelo, da 50. ¿Por qué no podemos hacer esto? Bueno, por la sencilla razón de que no estaríamos perdiendo la mitad de la potencia en el circuito de acople, y claramente esa no es la idea. La idea es transferirle toda la potencia del generador hasta la carga. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, vamos a dibujar los círculos tanto de impedancia como de admitancia para cada uno de estos puntos. Y bueno, ya van a ver, okay. Ya van a ver por qué se dibujan los que se dibujan. Ok,
Primero que todo aquí tendríamos el de impedancia, ¿verdad? Impedancia constante para la resistencia de carga. Ahora bien, tendríamos este otro de acá, que lo vamos a hacer en otro color, para la impedancia característica. Esos son los círculos de impedancia. Y bueno, como les comenté, en la carta de Smith, que tiene admitancias también, lo que uno hace es que refleja la carta que estamos acostumbrados a usar, ¿verdad? Entonces tendríamos, este va a ser el círculo de impedancia constante para la impedancia característica, y vamos a ver aquí, tendríamos el círculo de admitancia constante para la impedancia de carga. Ok, tenemos dos tipos de círculos entonces. Lo que queremos es un acople, entonces tenemos que usar únicamente los círculos que se intersequen entre ellos, ¿verdad? Entonces no tiene sentido utilizar este círculo. Bueno, vamos a hacer otro color. No tiene sentido usar ni este círculo ni esto de acá, porque en ningún momento se tocan entre ellos, ¿verdad? Entonces simplemente tenemos estos dos resultados. Ok, ahora ¿cuál es la idea? Como les dije, es moverse de aquí, desde la carga hasta la impedancia característica. Entonces, tenemos dos posibles vías. Si empezamos aquí, podemos irnos por acá, o bien podemos irnos por este otro lado. Pero recuerden que siempre hay que seguir la dirección. Bueno, en este caso, como estamos en la carga, tenemos que movernos hacia el generador. Y la dirección hacia el generador es esta de acá, que es horario, sentido horario. Entonces, esta no es posible y únicamente nos deja esta otra opción, ¿verdad? Entonces, definitivamente tenemos que tomar este camino de acá. Ahora bien, llegamos a esta intersección. Nuevamente tenemos dos opciones, que es moverse hacia acá o bien dar toda la vuelta por este otro lado. Pero nuevamente, como nos estamos moviendo desde la carga hasta el generador, entonces tenemos que seguir el sentido horario. Entonces, esta no tiene sentido y nos deja solamente esta opción de acá. Y bueno, ya con esto tendríamos el acople. Ya logramos llegar desde la carga hasta el generador. Ahora bien, aquí entra en juego el cuadro que les mencioné anteriormente, este de acá. Esto sirve para entender si ocupamos un capacitor o un inductor. Entonces, si se fijan, aquí nos estamos moviendo, sobre un círculo de admitancias. Este de aquí amarillo es un círculo de admitancias. Y nos estamos moviendo en sentido horario. Entonces, si nos vamos al cuadro, círculo de admitancias, sentido horario, implica que tenemos un capacitor en paralelo. Entonces, este primer tramo de aquí es un capacitor en paralelo. Mientras que este otro tramo de acá nos estamos moviendo sobre un círculo de impedancias, de impedancia constante, y es sentido horario nuevamente. Entonces, como vemos, círculo de impedancias, sentido horario, es un inductor en serie. Ok, entonces esto de aquí, el segundo tramo, significa un inductor en serie. Y ya con esto tenemos resuelto el problema. Ahora nada más hace falta calcular cuál es el valor de... perdón, puse una I y es una L. Nada más hace falta calcular cuánto vale este capacitor y cuánto vale este inductor. Y para eso simplemente se usan las fórmulas que estamos acostumbrados a utilizar, ¿verdad? Que es esto de aquí para el capacitor y esto de acá para el inductor. Entonces, sabemos que el círculo sobre el que estábamos, el círculo que, bueno, en aquel caso era amarillo, pero aquí lo tenemos en rojo, tiene una admitancia constante de 0.5. Si calculamos a cuánto equivale eso en impedancia, tenemos que es 2. Y sustituyendo aquí,
obtenemos un capacitor con un valor de aproximadamente 16 picofaradios, ¿verdad? Recordar que habíamos definido una frecuencia de 100 megahertz. Y de igual forma, aquí tenemos que esta Z constante es 1, entonces sustituyendo aquí, bueno, en ambos casos hay que multiplicar por 50 porque estamos desnormalizando, ¿verdad? Porque aquí son valores normalizados. Y finalmente obtenemos un inductor de 80 nanohenrios. Y bueno, como les dije antes, el inductor era en serie y el capacitor en paralelo. Entonces, este va a ser el resultado final, 80 nanohenrios y 16 picofaradios. Y bueno, con esto terminamos el primer ejemplo, pero nos gustaría mostrarles este de acá, que es un simulador que nosotros encontramos, que es muy interesante porque nos permite calcular la impedancia de entrada. Y ahora con esto vamos a comprobar que los resultados que nos dieron efectivamente son verídicos. Entonces, aquí teníamos impedancia de carga, capacitor en paralelo y inductor en serie. Entonces, en este simulador de acá, que ahí les dejamos el link, la impedancia de carga es esta de aquí. Entonces, vamos a ponerle 100. En paralelo teníamos un inductor de 16 picofaradios. Y en serie teníamos, capacitor de 16 picofaradios. Y en serie teníamos un inductor de 80 nanohenrios. Vamos a definir aquí la frecuencia de operación, que eran 100 MHz, y la impedancia característica está bien. Y bueno, él automáticamente dibuja el recorrido que se hace en la carta de Smith, ¿verdad? Que si vemos, pues es equivalente al que teníamos. Y además de eso, también nos da un dato muy importante, que es, bueno, aquí primero que todo la impedancia equivalente, que es vista hacia la impedancia de carga. Y además de eso, también nos da el coeficiente de reflexión, que como ven es un valor sumamente bajo, o sea, la magnitud es muy pequeña, entonces significa que efectivamente cumplimos con el objetivo del acople. Y bueno, también lo vemos aquí, ¿verdad? Que la impedancia equivalente, la parte imaginaria es muy, muy pequeña y la parte real es prácticamente 50, que era lo que queríamos. Y también acá tiene grafica el coeficiente de reflexión. Entonces vemos que aquí es prácticamente 0, pues tiene un ángulo pequeño, pero es también porque redondeamos los valores. Y de esta forma, pues comprobamos que el acople está realizado correctamente. Y ahora, bueno, mi compañero Kevin les va a hablar un poco de los otros dos tipos de acoples que tenemos para ustedes. Hola, bueno, inicialmente voy a hablarles sobre el acoplador tipo T. Este acoplador tiene el mismo principio como les hablaba Sofía del tipo L, solo que este tiene la propiedad de que el desfasamiento es independiente de la relación entre la resistencia de entrada y la resistencia de salida. De hecho, se podría decir que es como dos tipos de acopladores tipo L conectados espalda con espalda. Y bueno, ya en la siguiente diapositiva les vamos a mostrar un ejemplo de diseño. En este caso no vamos a utilizar carta de Smith, ya que queremos también mostrarles que existen ecuaciones para cada configuración como tal. De hecho, si observan, X1 y X2 son capacitores y X3 es un inductor. De hecho, esta configuración la escogimos porque normalmente dentro de la investigación vimos que es como una de las que experimentalmente funcionan muy bien. Y bueno, nos están dando los parámetros para este ejercicio con un desfasamiento de 45 grados. También dice que tiene una resistencia de entrada de 75 ohmios y una de carga de 50 ohmios. Y la frecuencia, como les decía Sofía, que es muy importante para este ejercicio de diseño, ya que la ocupamos para poder obtener el valor específico de cada componente reactivo, que es de 100 MHz. En la siguiente diapositiva les mostramos las ecuaciones que, como les decía, existen para este tipo de diseño. Bueno, inicialmente también tenemos que calcular omega con el parámetro de frecuencia que nosotros tenemos, y ya teníamos, como les mencionaba anteriormente, la impedancia de entrada y la de carga.
y un desfase de 45 grados también. Entonces, en las ecuaciones X1 podemos observar que es la del capacitor. De hecho, si observan, es similar a la X2, porque ambos son capacitores. Y de hecho debería dar negativa. Entonces, ya utilizando la fórmula, obtenemos estos parámetros que son las reactancias como tal. Y en la siguiente diapositiva podemos observar la solución. Utilizando simplemente las ecuaciones que ya conocemos de las reactancias de un capacitor y un inductor, que básicamente lo que hacemos es igualar los valores obtenidos con las ecuaciones para esta configuración a la fórmula de la reactancia como tal, utilizando los 100 MHz, como les mencionaba, de la frecuencia de este sistema. Y simplemente con esto ya podemos sustituir. En el caso del capacitor 1 tenemos los 137,2 picofaradios, en el capacitor 2, 43,48 picofaradios, y la bobina, que sería 0.372 microhenries, bueno, ahí redondeado. Y bueno, ya posteriormente les voy a hablar un toque del acople tipo pi. Este presenta igual 3 elementos discretos. De hecho, se podría decir que los mismos parámetros de carga del tipo T se podrían utilizar para este. La diferencia de este es que se utilizan susceptancias en lugar de reactancias, esto con tal de poder reducir los cálculos a la hora de diseño, igualmente. También tiene otra característica, que digamos, en la red de pi tiene una fase de retardo negativa cuando Y3 es positivo y viceversa. También la red pi, o sea, la resistencia de la red pi siempre tiene que ser menor a la resistencia de entrada y a la resistencia de carga. Posteriormente les voy a mostrar un ejemplo de diseño. Igualmente utilizando ecuaciones para que puedan observar, en este caso utilizando susceptancias, ¿verdad? Porque sí difiere un toque, bueno, además que la configuración también cambia con respecto al tipo T. En este caso tenemos diferentes parámetros, tenemos una resistencia de entrada de 100 ohmios y una de carga de 60 ohmios, un desfase de 55 grados y la frecuencia del sistema es de 150 Hz. Posteriormente tenemos la solución. Inicialmente calculamos la frecuencia angular, utilizando la frecuencia del sistema que son unos 150 MHz, la resistencia de entrada de 100 ohmios y una resistencia de carga de 60 ohmios, además del desfase que ya tenemos que es de 55 grados. Bueno, como les decía, estas ecuaciones difieren un toque. De hecho, más bien se me olvidó mencionarles que esta configuración utiliza 2 bobinas y un capacitor, a diferencia de como lo habíamos hecho con el tipo T. Y si observan también las ecuaciones son muy similares con respecto a las bobinas y difiere con la parte para calcular el capacitor. Esto también debido a la configuración, ¿verdad? Ya esto tiene un análisis un toque más extenso para poder obtener estas relaciones. Ya las ecuaciones están incluso para cada configuración y sirven para obtener estos parámetros iniciales y ya posteriormente poderlos sustituir para obtener los valores de cada componente. En la siguiente diapositiva podemos observar la sustitución que se hace de igual forma, solo que como les decía, al utilizar susceptancias, se sabe que es el inverso de la reactancia de la fórmula que ya conocemos. Entonces por eso utilizamos estas fórmulas. Y de igual forma nosotros ya igualamos los valores y también utilizando la fórmula de la susceptancia en este caso con los 150 MHz. Para la bobina L1 tenemos que nos da un total de 44,21 nanohenrios, la L2 75,79 nanohenrios y el capacitor unos 31,83 picofaradios. Ahora nosotros les vamos a explicar sobre otros métodos de acople. Son métodos muy especiales, bueno, sobre todo de rayos gamma, que lo que se utiliza es un cable coaxial. Como pueden observar, C1 es un capacitor variable. Este capacitor coaxial lo que hace es, dependiendo de su distancia, de su diámetro, sus características, van a variar ese capacitor como tal.
Y como lo que estamos utilizando es un capacitor para acoplar ya sea una señal hacia una línea, una carga, que en este caso es importante mencionar que es para antenas, principalmente porque tiene que ser una carga con una inductancia. Porque si es un capacitor, ahí sí vamos a tener problemas, ¿verdad? Porque como les decía, lo que estamos utilizando es un capacitor para hacer el acople y tener una correcta adaptación. También esto lo que permite es reducir la relación de onda estacionaria de forma correcta. Y, y bueno, sí, eso sería. Ahora tenemos el siguiente acople especial, que es el de rayos omega. De hecho, se podría decir que es una mejora con respecto al de rayos gamma, porque simplemente lo que se hace es agregar otro capacitor en paralelo a la carga, que sería el inductor y la resistencia variable. Esto se hace debido a que el principal aplicación para este tipo de acople especial es para cuando ocupamos hacer el acople con una distancia muy corta. De hecho, su principal aplicación es para hacer una adaptación a una horquilla monopolar. Y por eso se agrega un capacitor, porque esto, al utilizar también capacitores al vacío, esto mejora de forma muy considerable la carga, lo cual genera que las pérdidas sean mucho menores, e incluso utilizando corrientes muy altas. Entonces, es muy importante para cuando utilizamos una adaptación de un sistema que ocupe una distancia muy corta. Y bueno, de hecho es el mismo principio que con rayos omega, digo, rayos gamma, perdón, pero esa es su principal diferencia y bueno, yo creo que con esto ya terminaríamos. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta de parte de algún compañero? Hay que preguntar. Bueno, primero que nada, bueno, pues se pasaron un montón con el tiempo, ¿verdad? Eran los 10 minutos, sin embargo los dejé continuar porque la exposición me pareció muy bien hecha en realidad. Creo que el trabajo es bastante claro, y presentó de manera, por lo menos, da una muy buena visión de otros métodos de acople. Entonces, en cuanto a eso está muy bien. Me gustó bastante la forma en que lo presentaron, pero sí se pasaron un montón. Sin embargo, bueno, si les quería preguntar, estos casos, digamos, de los acoples con elementos puntuales, elementos concentrados que se llama, eh, básicamente capacitores bobinas, bueno, como en qué casos encontraron algún tipo de aplicación típica que ustedes pudieran decir, bueno, se suele hacer más esto, se suele en estos casos o algo así. ¿Encontraron alguna aplicación más típica que otras? Bueno, de mi parte, en realidad se utilizan muchísimo cuando se trabaja, cuando se quiere hacer un diseño que involucre el factor de calidad, ¿verdad? Porque de esta forma es como mucho más sencillo diseñarlos, porque bueno, también los elementos son como, es más fácil encontrar tal vez un, un valor de capacitor o un valor de inductor específico que tal vez un valor de línea de transmisión, ¿verdad? Entonces, para todos aquellos casos donde utilizar una línea de transmisión como el transformador de pi-cuartos o los stops no es posible, entonces se utilizan elementos discretos. Que bueno, también a fin de cuentas funcionan como un filtro pasivo, ¿verdad? Entonces, eh, también son útiles cuando se quiere como discriminar alguna frecuencia del circuito. Ujú, ujú. En general se pueden usar, ¿verdad? Casi que en cualquier tipo, ¿verdad? Y los casos que nosotros vimos, son totalmente compatibles con estos, ¿verdad? Estos son como modos más específicos y eso, y no, y está muy bien. Y me gustó mucho el punto que marcó o que indicó de que en los acoples, aunque podemos usar acoples resistivos, nunca son una buena opción porque disipan energía. Ujú.
Entonces, de repente tengo un acople, pero me roba energía que debería ir hacia la carga, ¿verdad? Entonces, ese aspecto me parece bueno resaltarlo y decirlo ahorita porque es algo que uno puede perder de vista, ¿verdad? A veces es decir, bueno, sí, yo puedo acoplar simplemente con una resistencia, suena muy tentador, suena muy apropiado, pero me va a robar energía que debe ir hacia la carga. Entonces, eso sí lo quería resaltar. Por el resto, no, como les digo, me pareció con muy buena información, muy bien presentado. Entonces, desde ese punto de vista, pues, gracias y bueno, y felicidades por un muy buen trabajo, en realidad. Muchas gracias y perdón por el tiempo extra. Gracias, profe. Ok, pura vida. Bueno, igual nos ponen la presentación, ¿verdad? Y con el enlace del simulador, que eso también me pareció súper bueno. Lo suben, ¿verdad? Al Tech Digital. Sí, claro, y también ahí están las referencias al final, que no mostré, pero ahí están también, para los ejemplos. Sí, eso me parece que puede ser muy útil para tenerlo ahí. Muchas gracias. Ok, entonces bueno, ya ahí pasamos por esa parte de acoples que en realidad fue bastante ilustrativo de la otra parte, digamos, es de lo mismo, pero un enfoque diferente, ¿verdad? Una manera de verlo un tanto diferente, que es ver los acoples desde el punto de vista de elementos puntuales, ¿verdad? Se le llama muchas veces elementos concentrados porque en contraposición de la línea de transmisión que es distribuida, ¿verdad? Y su capacitancia o inductancia se va formando a lo largo de una serie de una línea de transmisión. Este es un elemento concentrado porque es en un solo elemento. Entonces, bueno, esa parte es ahí relevante. Bueno, avancemos un poquito más con la guía de onda. Hablábamos del modo dominante, ¿verdad? De la guía, entonces que es muy importante tenerlo claro, porque es a partir de dónde funciona, ¿verdad? La guía. Entonces, viendo la frecuencia de corte del modo ET10, que es la del modo dominante, ¿verdad? Con M igual 1 y N igual 0, ¿verdad? Para esta ecuación, obtenemos que la frecuencia de corte es la velocidad de propagación en el exterior, la que depende del material en el que está inmerso la línea nada más, y 2A, que sería la dimensión horizontal. La longitud de onda para ese caso simplemente es 2A, ¿verdad? Es lo que tendríamos en ese caso. Ok, entonces estos dos parámetros, ¿verdad? Ahí pongo de la ecuación 37 porque es simplemente hacer m igual 1 y n igual 0, ¿verdad? Entonces de ahí es donde me queda el 2A. Simplemente, esos son los parámetros dominantes, tanto en frecuencia, que es la frecuencia más baja, como en longitud de onda, porque esta es la longitud de onda, perdón, más alta que va a aceptar la guía de onda, ¿verdad? Esa es la longitud más grande. Recuerden, una guía de onda no acepta para su propagación un conjunto infinito o una serie de valores continuos, digamos, analógicos, ni de frecuencia ni de longitudes de onda, sino que ella funciona para modos específicos. Modos específicos, ¿qué quiere decir? Entendamos esa parte, ¿verdad? Digamos, aquí estamos viendo el modo más bajo, ¿verdad? Que es para m igual 1 y n igual 0. M igual 1 quiere decir que va a ser así, ¿verdad? Media longitud de onda. N igual 0, ninguna longitud de onda. O sea, a nivel vertical, son solo líneas verticales porque no hay variación de longitud de onda, es un punto específico. Entonces lo que tenemos es eso. Después de esto, lo que se puede establecer en la guía de onda, lo que se puede establecer es un modo distinto, ¿verdad? Entonces tenemos que se pueden establecer, viéndolo en magnitud, dos medias longitudes de onda, por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que se puede establecer.
pero lo que está en medio no se puede establecer, ¿verdad? Esto depende de la frecuencia que tenemos, lo que está en medio no. De igual manera las longitudes de onda. Entonces la guía de onda, ya cuando yo la tengo físicamente, la guía de onda con valores A y B, esa guía de onda va a funcionar para un rango finito de frecuencias y de longitudes de onda. Y más que rango finito, un rango discreto. Son valores discretos prácticamente que de frecuencias y de longitudes de onda. Entonces, no es como en la línea de transmisión, ¿verdad? Que en la línea de transmisión muchas veces decimos, sí, yo tengo la fuente, ¿verdad? Y es fácil imaginarlo porque es la posibilidad que nos da, ¿verdad? Ponerle un generador variable a esto e ir aumentando la frecuencia. Si yo pongo el generador variable, voy aumentando la frecuencia, voy a ir teniendo los distintos valores aquí. Eso lo podemos hacer y la línea de transmisión lo va a soportar, ¿verdad? Entonces empezamos ahí en una frecuencia F sub 0 y empezamos a subir de manera continua a lo largo de un rango de frecuencias. En la guía de onda no, en la guía de onda yo le pongo una frecuencia, la frecuencia de corte del modo dominante, o sea, la frecuencia más bajita. Después de eso, si empiezo a subir la frecuencia, desaparece la onda, no se establece el modo. Y de aquí va a pegar un brinco, por así decirlo, hasta este otro patrón. Cuando yo tenga este patrón, se va a establecer y va a poder viajar esa onda ahí, ¿verdad? Entonces, noten eso, ¿verdad? Y después de esto va a poder establecerse un modo de onda hasta que yo tenga 3 medias longitudes de onda y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces son valores discretos lo que se van dando ahí tanto en longitudes de onda como en frecuencias, ¿verdad? Ya aquí, bueno, viendo aquí, por ejemplo, la frecuencia de corte que sigue, la del modo MT11, ¿verdad? Entonces es cuestión de poner los valores, ahí la vamos a tener, es cuestión de sustituir ahí. Aquí se ve, ¿verdad? Que la 1.1 va a ser mayor que la 1.0, ¿verdad? Obviamente, este valor es mayor, es una frecuencia mayor, ¿verdad? Por lo tanto, MT no es el modo dominante, eso simplemente lo que demuestra es eso, ¿verdad? Y conforme yo vaya subiendo en modos, pues el asunto va a ser más grande. ¿Por qué? Porque conforme yo voy subiendo en modos por ahí, voy teniendo valores más grandes aquí que van a ir saliendo, ¿verdad? 3A, 2B, etcétera, ¿verdad? Entonces va siendo más grande, ¿verdad? Entonces el modo dominante es el modo con la menor frecuencia de corte o con la mayor longitud de onda de corte, ¿ok? Entonces eso por ahí es relevante. Ahora, a nivel práctico, una guía de onda tiene cierto tamaño, ¿verdad? Y hay guías de onda ahí. Pero vean que para el modo dominante, la longitud de onda más grande que tenemos aquí es 2A. Entonces, esto mide A. Entonces, qué sé yo. Estamos hablando de que, por decir algo, una guía de onda puede ser ahí, no sé, puede tener aquí unos centímetros, unos cuantos centímetros, unos 5 centímetros o una cosa así, ¿verdad? Esa es la longitud de onda más grande que puede haber ahí. Si tomamos en cuenta que, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, para tener una idea de los rangos que estamos ahí. Cuando hablamos de FM comercial, por ejemplo, que va desde 88 hasta 108 megahertz, ¿verdad? Si calculamos el valor medio de su longitud de onda, lo podemos calcular para 98 megahertz, ¿verdad? Entonces la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, sobre la frecuencia, que serían 98, serían 98 por 10 a la 6, ¿verdad? Entonces, si uno hace ese calculillo, no lo tenía hecho, la verdad, pero es que quiero comentarles ahí, 98 por 10 a la 6, eso me da 3 metros. Son 3 por 10 a la 8 sobre, son megahertz, 98 megas. 3 metros.
3 metros, solo para ponerlo en perspectiva, ¿verdad? 3 metros es la longitud de onda de algo que usamos en megahertz, por decir algo, que es una frecuencia común, ¿verdad? 98 megas, casi 100 megas. Es muy grande. Para una guía de onda eso sería enorme, ¿verdad? Estaríamos hablando de una guía de onda, por ejemplo, para tener un modo dominante, que tenga por lo menos 1,5 metros. 1,5 metros es una guía de onda muy grande. No es algo que se suele implementar. Usualmente las guías de onda son en centímetros o hasta más pequeños. Eso nos lleva a que los valores que se suelen utilizar en las guías de onda más bien andan en el rango de gigahertz, ¿verdad? Vean lo inconveniente que es, por ejemplo, querer trabajar una guía de onda en baja frecuencia. Hay sus casos, digamos, a veces se usan guías de onda para hornos de secado, principalmente productos alimenticios, porque es una forma muy, muy conveniente de secar semillas y otros. Entonces a veces se usan pequeñas guías de onda, donde se hace pasar una onda electromagnética y una banda transportadora que lleva semillas casi siempre. Lo que yo he visto son semillas, secan café y otros granos por ahí. Entonces llevan una serie de semillas en la banda transportadora, donde van pasando por ahí, y ya como eso es una aplicación grande, ahí sí, ¿verdad? Hacemos una guía de onda grandota, donde podemos tener algunos cientos de megahertz, una cosa así, o no sé, algunos decenas de megahertz, porque aquí hablamos de 3 metros, ¿sí? Bueno, 1,5 metros, sí, ya tal vez eso podría ser, podríamos hablar ahí alrededor de 100 megas, 50 megas, algo así. Pero eso ya es una aplicación que no es de comunicaciones, digamos, usualmente para el área nuestra de ingeniería en electrónica, usualmente hablamos más de el área de comunicaciones donde se usan frecuencias de gigahertz. Entonces eso ahí como para mencionar lo que me parece importante, ¿verdad? Entonces en la guía de onda no se va a propagar ninguna onda electromagnética con frecuencia menor a la guía de onda, ¿verdad? O longitud de onda. Entonces por eso es que ese valor por ahí es relevante. La impedancia intrínseca de los modos CT no es la misma que los modos MT. Si uno toma las ecuaciones y hace el cociente, un poco como se hizo antes, se cancela casi todo, menos unas partecillas por ahí, ¿verdad? Porque vean que es en exponente, todo eso se va. Pero de aquí sí me queda algo que se puede tomar, entonces es un valor, digamos, distinto que se tiene ahí, entonces se puede poner de esta forma o hacemos lo mismo que antes, ¿verdad? Definimos un eta prima que sería el valor de impedancia fuera de la guía y bueno, tenemos un valor, pero es distinto a la forma en que son distintos los valores, ¿verdad? Aquí algo que se puede ver es en términos generales, usualmente, digamos, para la mayoría de casos que se suelen manejar, JK es igual a J beta. Usualmente eso es lo que se va a manejar por ahí. Usualmente es lo que se va a manejar por ahí, donde entonces las impedancias intrínsecas de los modos MT y ET también son puramente resistivas y varían con la frecuencia. Entonces eso es una característica por ahí que tienen estos casos y se suelen graficar de esta manera. La manera en que se ven los modos por ahí tiene la característica de esas curvas. Donde se ve que tienden, bueno, más o menos, o usando como referencia más bien, el eta prima, que es el valor que estaría afuera, los valores de las impedancias de MT, vean que vienen desde valores bajitos, ¿verdad? A partir de la frecuencia de corte, y van subiendo, acercándose hacia el eta prima. Mientras que los del modo ET más bien vienen de valores mayores, bajando y acercándose, pero no le intersecan. Por eso no es que tiendan, sino que usándolo como referencia se ve que hay ahí
un valor, digamos, al cual se acercan. Entonces eso es importante ahí como verlo, tomarlo en cuenta. Y luego, bueno, ahí nada más que en el SADICO hay una tabla 12.1 que tiene un resumen de todas las ecuaciones que hemos visto en realidad. Si la quieren tener de referencia ahí, pero en realidad es un resumen de lo mismo que hemos estado viendo, pero está ahí, digamos, en el SADICO tiene un resumen de todas las ecuaciones que son grandes. Ok, bueno, ya esto lo dejamos para la próxima clase, porque si no aquí sí hay que analizar un par de cosillas para ver cómo se ven los patrones de estos modos. Y ya son las 2:52, entonces ya nos pasamos más bien de tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda o algo antes de cerrar? Ok, bueno, si no hay preguntas, entonces y cerramos por acá. Y nos estaríamos viendo el próximo miércoles para ya cerrar el tema de guías de onda, porque ya hay que empezar a hablar incluso de la parte de antenas. Que les vaya muy bien, que tengan un bonito fin de semana, se cuidan mucho y nos estaríamos hablando entonces en la próxima clase. Que estén muy bien, se cuiden. Por allá, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Pura vida. Hasta luego. Por allá, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Por allá, profe. Hasta luego. Por allá, profe. Bueno, pura vida. Estén bien.